Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias previas a este Gran Premio de Austria porque por supuesto en este día previo que tenemos han salido nuevas noticias. Tenemos noticias de última hora, cambios que vamos a vivir para el sábado de sprint. Tenemos también novedades acerca de distintos equipos y tenemos muchas más cosas que están definidas en la descripción. Tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar. Por si queréis ir a saltaros algún tema, ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Ahora sí, habiendo dicho ya toda esta introducción, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por una noticia de última hora y es que Sergio Pérez no ha estado en el día de hoy, jueves, en el Gran Premio de Austria, no ha estado en el Red Bull Ring, no ha estado presente debido a que anoche estuvo indispuesto y eso ha provocado que no haya podido ir al circuito en el día de hoy. Hoy simplemente es un día de media, hoy simplemente es un día de atender a los medios, de dar declaraciones previas a este Gran Premio, pero ya ha tenido que faltar, así que veremos qué es lo que ocurre. Se supone, según ha comentado Red Bull, que no hay problema para que llegue mañana, pero desde luego que faltar el jueves no es buenas sensaciones. Eso es lo que ha pasado con Sergio Pérez, poco más podemos informar porque desde luego que no hay mucho al respecto sobre estos datos, simplemente lo ha comentado Red Bull, esperan que mañana sí que esté, pero como anoche estuvo indispuesto, hoy le han permitido no ir y saltarse este día de media. Además, pues bueno, podemos llegar a comentar y únicamente que Max Verstappen le pasó algo similar en el Gran Premio de Arabia Saudí, aunque realmente lo de Verstappen fue un día antes. La cosa es que como había que volar hasta Arabia Saudí, el día que no podría haber ido era el miércoles, pero tenía que volar el miércoles, por lo tanto acabó volando el jueves y no pudo asistir a este día de media. Así que es lo único que podemos comentar con Sergio Pérez. Desde aquí le deseamos obviamente que se recupere, que esté todo perfecto y que pueda disputar este Gran Premio de Arabia Saudí, que desde luego que obviamente con él pues va a ser mucho más entretenido. Y tenemos también cambios de última hora con respecto a la clasificación que vamos a vivir el sábado en la clasificación shootout. Recordaréis muchos de vosotros que en la clasificación shootout, la clasificación del sábado en el formato sprint, había una norma bastante extraña que nos llevó a que dos pilotos no disputasen aquella clasificación debido a que no tenían un juego de neumáticos blandos nuevos para la Q3. Era obligatorio que fueran nuevos y Lando Norris no pudo disputarla debido a eso. Pues esa norma se ha acabado cambiando, ya no es obligatorio usar neumáticos nuevos, por lo tanto si ocurre algo por el estilo podrás usar un neumático blando viejo. Eso es lo que ha ocurrido, lo estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Esta es la norma que ha sido revisada esa escritura como nos llegan a poner y vemos cómo quitan, cómo tachan, no ese new set of soft specification. Lo que ponen ahora simplemente es que tiene que ser un juego de neumáticos blandos. Recordaréis, por si acaso os lo comento, en los fines de semana con clasificación al sprint, bueno, tenemos el viernes con libres 1 y clasificación, que eso es lo que vamos a vivir mañana. Os recuerdo que mañana ya vemos fuego real y luego ya tenemos el sábado con la mini clasificación que realmente nos reducen un poco los tiempos, es lo que tenemos en esa clasificación shootout, pero que la característica más importante es que tanto la Q1 como la Q2 es con neumáticos medios, la Q3 es con neumáticos blandos, pero la norma ponía que tenía que ser un juego de neumáticos nuevos y eso ocurrió durante el Gran Premio de Azerbaiyán de la pasada de esta temporada, donde hemos tenido otra clasificación al sprint y eso provocó que Lando Norris no pudiera salir en la Q3, así que eso ha sido reescrito y no tenemos esa absurda norma que no tenía ningún tipo de sentido. Así que bueno, esos son cambios que hemos tenido de última hora para este fin de semana. Tenemos que hablar al respecto ya sobre ciertas sensaciones que hemos tenido de distintos pilotos. Se han visto las mejoras, se han visto también pues declaraciones de incluso ingenieros, así que todo eso lo vamos a ir detallando bastante extenso en este vídeo. Primero tenemos que hablar sobre Fernando Alonso. Fernando Alonso viene únicamente pensando en la victoria. No estuvo lejos de conseguir la victoria en Canadá y llega a Austria pensando en conseguir esa victoria número 33. Afirma pensar que realmente no es complicado y que cree que a lo largo de esta temporada van a conseguir hacerlo. Comenta que están consiguiendo poner el coche en la dirección correcta, confía en las mejoras que introdujeron en Canadá para que funcionen en Austria y comenta que él cree que incluso este fin de semana, si llega a darse el caso, que aún así afirma por supuesto que necesita algún error de los Red Bull, pero que si se llega a dar el caso, él va a estar ahí para intentar conseguir esa victoria. Desde luego que vemos a un Fernando Alonso muy motivado en este aspecto, ya lo vimos en Canadá rendir muy bien, se quedó segundo a 9 segundos de Max Verstappen, incluso ya lo hemos explicado, no me voy a detener ahora a hablarlo, ¿no? Porque eso fue hace 2 semanas, pero con ese juego de neumáticos duros que puso al final de la carrera, mientras que Verstappen tenía medios, e incluso con esos problemas que estuvo teniendo Fernando Alonso. Por lo tanto, la carrera en sí de Fernando Alonso fue muy buena, la carrera de Aston Martin fue muy buena, las mejoras que introdujeron realmente funcionaron y esperan que este fin de semana sean capaces de hacerlas funcionar también.
Ya os hemos indicado que no es el circuito idóneo para Aston Martin, pero que aún así todavía tenemos que esperar para sacar conclusiones, para ver realmente en qué punto puede estar el equipo Aston Martin. Y eso es lo mismo que dice Fernando Alonso, que más allá de eso se lo lleva diciendo obviamente que quiere conseguir esa victoria, está disfrutando mucho esta temporada, nos llega a decir también, porque desde luego al final no deja de ser que 9 años después tiene un coche con el que medio puede competir, y si ya nos llevamos a competir por podios regularmente, ya estamos hablando de 10 años atrás, que podríamos ya decir que la última vez que lo tuvo fue 2013, estaba diciendo que la última vez quizá un coche más o menos competitivo, podríamos decir 2014, donde logró sus últimos podios con Ferrari, pero realmente último coche competitivo como tal fue 2013, e incluso un coche con el que pudo competir por el título es 2012. Nos tenemos que remontar hasta ese momento, ahora mismo ni siquiera está en ese punto, pero aún así lo está disfrutando mucho después de todo este tiempo que ha pasado con coches poco competitivos, y eso es lo que llega a estar diciendo. Y además recuerda el Gran Premio de Canadá, donde esa victoria pues más o menos pudo llegar a ser posible. Eso lo comenta todo Fernando Alonso, que lo que ha dicho hoy es: de momento estoy disfrutando y creo que hay más por venir. Quiero ganar una carrera este año, y en Canadá pensé que quizás sería posible si Max tenía un error o un mal pit stop, pero estábamos demasiado lejos para forzar nosotros ese error. A lo que se refiere es, bueno, que él no podía hacer un error forzado, Verstappen, es decir, no podía hacer un error por presión porque estaban lejos, tenía que ser un mal pit stop, o que él de por sí pues cometiera un error, que cometió uno, que se comió las bananas de la 8 y la 9, de las curvas 8 y 9, pero aún así no fue suficiente. Y ya para finalizar, dice: el coche va en la dirección correcta y esperan que este fin de semana en Austria consiga más o menos rendir así, que recordemos que además son muy importantes los entrenamientos libres 1, eso es lo que ya nos ha estado comentando incluso también en el día de hoy Fernando Alonso, que hoy ha sido el día de medios, por lo tanto también han estado hablando, y lo ha comentado, que los libres 1 son muy importantes, sobre todo porque es la única sesión en la que pueden configurar el monoplaza, sacar conclusiones de cómo están, de cómo intentar maximizar el paquete que tenemos de monoplaza, el paquete que tenga para poder intentar sacar el máximo provecho. Es la única sesión que lo puede hacer, y porque además también, por supuesto, pues necesitan, por así decirlo, conseguir sacar aún más datos de lo que lo tenían desde Canadá, debido a que al final en Canadá tuvieron poco tiempo para sacar datos, como ya hemos explicado. Por eso es muy importante. Y también tenemos que hablar, y ya finalizamos con el tema de Aston Martin, tenemos que hablar al respecto sobre: ¿hay mejoras o no hay mejoras de Aston Martin? Porque hay ciertos periodistas que han estado hablando al respecto sobre que iba a haber mejoras. Pues desde luego que no. De aquí ya os habíamos informado que aquí no iba a haber mejoras. Hay cambios específicos para el circuito. Eso no quiere decir que sean mejoras. Así lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, así es como se ha presentado el Aston Martin. Todas estas imágenes son cortesía de Albert Fábrega. Aquí estaban realizando cambios de ruedas, también por eso estamos viendo unas ruedas tan usadas, y eso es por lo que estaban haciendo comprobaciones con el Aston Martin para hacer esos cambios de rueda, cambio de comprobaciones, pero que el Aston Martin es el mismo. Cambios específicos para el trazado, el ala trasera es diferente, pero ese tipo de cambios es lo que tenemos. Había ya gente informando que si traían mejoras, que si no sé qué. No hay ninguna mejora. Hay reajustes, quizá pueden llegar a hacer del paquete que tenemos del paquete que introdujeron en Canadá, pero poco más es lo que han traído para este fin de semana. Así que en ese sentido, si estabais pensando si podía haber mejoras o no, no las hay. Las mejoras se retrasan hasta la siguiente semana, que es el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre Ferrari, un equipo que sí que ha traído mejoras, y más adelante os las vamos a poner. Ya se han podido ver las mejoras de Ferrari debido a que estuvieron rodando en Fiorano, ya os estuvimos comentando en ese Filming Day que os hemos estado diciendo en este canal ya anteriormente, que estuvieron ahí con esas ya mejoras comprobándolas, que bueno, la verdad que lo de que probaran las mejoras no sé yo si realmente se podía o no, pero bueno, al final como en el Filming Day te permiten llevar el monoplaza que tienes de esta temporada, eso es lo que estuvo haciendo Ferrari. Ya han comprobado las mejoras, que recordamos que traen mejoras en el fondo, mejoras en el suelo del monoplaza, que al final es lo más importante, y luego también traen mejoras en los alerones, que es lo que realmente hemos podido ver. Hemos podido ver las mejoras en el alerón delantero, mejoras que no son específicas para este circuito, que sí que son actualizaciones. Eso es la diferencia, por ejemplo, con respecto a Aston Martin, que Aston Martin no trae algo que sea específico nuevo, simplemente trae a lo mejor alguna modificación específica para este circuito. Y por el parte de Ferrari, Frédéric Vasseur ha estado hablando acerca de lo que necesitan hacer
este fin de semana para conseguir un buen resultado, que sobre todo Frederic Vasseur lo lleva con la importancia que tiene este fin de semana rendir todos los días, porque no puedes fallar ni uno. Comenta que espera que realmente sea el primer fin de semana donde consigan rendir, donde consigan tener un rendimiento equitativo en cada día. Se refiere que no tengan una muy buena clasificación, como les pasó en la última sprint, y luego en la carrera que no tengan ritmo y que por poco se quedasen fuera del podio, o que no sea al contrario, que tengan una mala clasificación, como les ha pasado por ejemplo en Canadá, pero luego el ritmo sea realmente bueno y se vean perjudicados en el rendimiento final, en el resultado final, debido a la mala clasificación que tuvieron. Ferrari, el problema que está teniendo es que no cierra los fines de semana. ¿Qué quiero decir con esto? O tienen problemas en clasificación o tienen problemas en carrera. No hay un fin de semana donde hayan ido en tanto clasificación como en carrera por lo menos en un rendimiento similar. Que yo no estoy diciendo que vayan a competir por la victoria, yo estoy diciendo un rendimiento similar. En España, por ejemplo, Sainz clasifica segundo por ritmo real. Sí que es verdad que Checo había caído en Q2. Sí que es verdad que Russell había caído en Q2. Sí que es verdad que Leclerc había caído en Q1. Pero ya está. El resto estaban Hamilton, estaba Alonso, que bueno, Alonso estaba con daños, pero estaba Alonso, estaba Verstappen. Todos esos pilotos también estaban en esa Q3 y Sainz clasificó segundo. Y luego el ritmo fue mucho inferior al de Hamilton, fue inferior al de Checo o al de Russell, que cayeron en Q2 por rendimiento propio, porque fueron problemas suyos. Eso les pasó, por ejemplo, en España. Nos vamos a la clasificación en Azerbaiyán. Clasificaciones, las dos, Charles Leclerc logró conseguir la pole, tanto en la shootout como en la clasificación del viernes. Y luego en la sprint ganó Checo y en la carrera volvió a ganar Checo. Y en la sprint consiguió aguantar Leclerc segundo porque tuvo los problemas Verstappen con George Russell, que le rompió parte del pontón. Si no, hubiera quedado tercero. Y en la carrera estuvo peleando con Fernando Alonso, que casi por poco queda cuarto. Es decir, Ferrari, y eso les ha pasado todos los fines de semana. Australia, por ejemplo, tuvieron un buen ritmo de carrera, pero se vieron perjudicados por la mala clasificación que salían detrás de los Mercedes y de Fernando Alonso. Bahrein tuvieron una buena clasificación y el ritmo fue pésimo de carrera. Canadá tuvieron un muy buen ritmo de carrera, pero la clasificación pues cayeron con un Charles Leclerc que cayó 1º, con un Carlos Sainz que cayó 8º, y luego encima Sainz salía 1º y Leclerc salía 10º debido a la penalización de Carlos Sainz. Y luego pues consiguieron remontar hasta el 5º y 6º, pero les volvió a fallar la clasificación. Es decir, lo que pide Vasseur, lo que comenta es eso. Comenta que espera tener por lo menos un fin de semana que sea completo, que les salga bien la clasificación y les salga bien la carrera, que les salga bien. Es decir, que no quiere estar peleando por el podio, que obviamente lo que quiere es esperar por el podio, pero me refiero por lo menos que el ritmo que se vea en una sesión sea más o menos el ritmo real, no sea que a lo mejor en clasificación destaquen mucho y en carrera pierdan todas esas posiciones, que es una desilusión enorme, o que en clasificación no tengan el ritmo y luego en carrera sí que suban posiciones, pero ya se vean perjudicados en el resultado debido a la clasificación. Veremos qué es lo que consigue hacer Ferrari, porque desde luego que lo que está teniendo esta temporada que está teniendo hasta ahora pues está siendo bastante complicada, pero para este fin de semana Ferrari trae esas mejoras que os hemos informado, mejoras en el alerón, mejoras en el fondo de la monoplaza. Tenemos imágenes comparativas al respecto sobre los alerones, que ya os habíamos traído un par, pero además estas son más en detalle y hay un cierto detalle que obviamente en las imágenes que se habían podido captar en Fiorano, que ya en el canal os las habíamos traído, no se había podido comprobar porque es un detalle muy pequeño que lo vamos a ver en estas imágenes. Cortesía, como he dicho antes también, de Albert Fábrega. Estas son las modificaciones que tenemos en ese alerón delantero. Sobre todo aquí estamos viendo los detalles de la nueva pletina lateral del Ferrari. Estamos viendo cómo es también ese endplate un pelín más redondeado y cómo está en una forma diferente. Arriba, por supuesto, es la de Austria y abajo también es la del último Gran Premio. También vemos esa parte inferior, pico puntiagudo que vemos ahí al final con esas manitas donde nos pone Albert Fábrega las manos, es donde están esos cambios, ¿no? Pues esa tercera mano, ¿no? Esa mano más a la derecha, también bastante interesante, que eso es algo que no habíamos podido comprobar o que no os habíamos podido llegar a decir por las imágenes que habían salido anteriormente de Fiorano. Y ese detalle que os había comentado anteriormente, que también ha llegado para este fin de semana y que no se había podido ver anteriormente, es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La punta de la tapa del ala delantera de Ferrari también es nueva. ¿En qué puede repercutir esto? Pues bueno, al final es modificar el alerón delantero, empieza un pelín por delante, así que veremos cómo consiguen hacerlo funcionar. También este es un cambio un poco distinto a lo que habían tenido anteriormente, porque siempre habían tenido ese alerón delantero con ese mini morro, esa mini tapa delantera que lo estábamos viendo en Ferrari desde principios de temporada. Con esto pues lo cambian un poco, así que veremos, y esto no se había podido llegar a ver en Fiorano porque, como digo, las imágenes al ser tan lejanas realmente no te llegabas a dar cuenta. Así que esas son las mejoras de Ferrari que se han podido comprobar
comprobar este fin de semana. Uno de los pocos equipos que traen mejoras en el Gran Premio en Austria, junto a McLaren, ya las hemos comentado, así que veremos cómo rinden los dos equipos. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre unas declaraciones bastante interesantes que ha dado en el día de hoy Pierre Boisset, director técnico del equipo Red Bull. ¿Y qué es lo que ha hablado Pierre Boisset, director técnico del equipo Red Bull? Como estoy diciendo, sobre todo en lo que se ha centrado es en cuándo realmente se va a comprobar o cuándo realmente se van a ver afectados por las penalizaciones que tuvieron por excederse en el límite presupuestario, y sobre todo en lo que comenta es que a lo mejor a final de temporada ya llegamos a ver esa penalización verse efectuada, a verse cómo pierden terreno con el resto de los equipos, pero sobre todo en lo que cree que se va a llegar a notar es en la próxima temporada, porque van a tener menos tiempo en este final de temporada donde el resto de equipos van a estar empezando ya el monoplaza 2024, ellos van a tener menos horas y ahí es cuando realmente se van a ver perjudicados. Eso es lo que ha comentado Pierre Boisset. También te digo, con la ventaja que tienen menos horas, pero es que tienen una ventaja enorme. Con la ventaja que tienen ahora mismo, es que es suficiente la ventaja que tienen para que con esta base la sigan mejorando, y aunque tengas ese déficit de horas, realmente más o menos mantener no la misma distancia, pero simplemente verte reducida un poco. Yo creo que el año que viene vamos a ver un año más competitivo, porque al final ya no es solo la sanción que le pusieron, ya también es que de por sí al quedar primero tienes menos horas, entonces por eso también a Red Bull en ese sentido le perjudica. Pero desde luego que para el próximo año pues Red Bull tiene una ventaja muy grande, que es el monoplaza de este año, que de por sí empiezan ya bastante bien, y sobre todo que es que ahora mismo se pueden desprender totalmente del monoplaza de esta temporada, van a ganar esta temporada y empezar ya a trabajar plenamente en lo de 2024, mientras que el resto de equipos están compaginando entre trabajar en el de 2024 y esta temporada, porque todavía no pueden dejar de trabajar en el monoplaza de este año. Es decir, imagínate que Aston Martin deja de trabajar en el monoplaza de este año, lo mismo acaba quedando cuarto. Y no es lo mismo quedar cuarto que quedar segundo. Sí que puedes tener más horas en el túnel de viento, pero es menos dinero que te dan. Que a lo mejor esos equipos realmente el límite presupuestario que hay es menor al dinero que pueden llegar a tener para gastar, te den el dinero que te den, sí. ¿Que igualmente quieres ese dinero? Pues también. Entonces, por ese sentido, yo veo bastante complicado en ese sentido que haya ningún equipo que decida dejar de trabajar en esta temporada teniendo esa posibilidad de que a lo mejor lleguen a perder alguna posición o a lo mejor lleguen a quedarse en, no sé, eso es lo que digo, quedarse cuartos en el campeonato de constructores, quedarse un Aston Martin cuarto o seguir quedándose Ferrari cuarto, que ahora mismo están cuartos, y no conseguir subir al tercer lugar, pues al final también es un bajón bastante grande. Así que en ese sentido yo creo que Red Bull tiene bastante ventaja para el próximo año, pero espero que desde luego creo que el año que viene vamos a tener una temporada algo más igualada. Vamos a pasar de tema y os estábamos hablando de equipos que están empezando ya a hablar sobre 2024, vemos a ese Red Bull, os hablaba de que hay equipos que no van a dejar de trabajar en 2023, por supuesto, aunque empiecen a trabajar en 2024, y James Allison, el director técnico del equipo Mercedes, ha confirmado que para ellos el desarrollo del W14 ha concluido prácticamente. ¿A qué se refiere con prácticamente? Comenta que quieren seguir desarrollándolo, por supuesto, este W14, porque es una muy buena base para la próxima temporada, por supuesto, pero que todos los cambios que estén realizando en este W14 van a ser enfocados ya en mejorar para el W15, para la próxima temporada. El monoplaza final de este año es simplemente la base para el W15, por lo tanto, todo lo que vayan trayendo lo pueden hacer comprobaciones incluso para el próximo año, y eso es lo que van a estar realizando Mercedes. Van a estar empezando ya en trabajar en el monoplaza del que viene, seguir mejorando pero todo enfocado en conseguir una mejor base para la próxima temporada. Eso es lo que nos ha comentado James Allison. Tenemos las dos cosas que os digo. Al final no van a desprenderse de 2023 porque no pueden, porque Mercedes, además, estando ahora subcampeones, acaban quedando, imagínate, cuarto, porque se olvidan del desarrollo de este monoplaza, empiezan a centrarse únicamente en el W15, ¿no? En el W del próximo año, y al final es muy perjudicial, porque quedar cuarto es un bajón del dinero que te dan muy grande en comparación con quedar segundos. Al final tienen que intentar por lo menos quedar en ese segundo puesto. Entonces no pueden olvidarse de este monoplaza. Lo que van a hacer es empezar a desarrollar ese W15, el monoplaza de la próxima temporada, y aprovechar del tiempo que tengan esta temporada y del monoplaza que tienen actualmente para muchas de esas mejoras que van a ir ya enfocadas además
normas hacia el monoplaza del próximo año, puedes ya ponerlas a prueba a pista. Es una muy buena forma de hacerlo, que obviamente los monoplazas van a cambiar, pero cambian mínimamente para la próxima temporada. Entonces esa es la razón por la que lo pueden llegar a realizar. Y eso es lo mismo que nos llega a comentar James Allison al respecto. Lo que dice es: para ser sincero, ya ni siquiera pienso en este paquete, estoy pensando en el siguiente. Es decir, ya no está pensando en el W14, que realmente James Allison al final llegó para pensar en el W15, para pensar en el próximo monoplaza, porque llegó a mitad de año, llegó antes de Azerbaiyán, y al final lo que querían ya este monoplaza, la ventaja que tiene Red Bull hace imposible competir contra ellos por el título. Entonces lo que quieren pensar es en el próximo año. Eso es lo que ya de por sí llegaba James Allison para algo. Luego además han cambiado el concepto del monoplaza, pues eso es lo que digo. ¿Por qué lo han cambiado a mitad de temporada? Aunque no era lo mejor, lo más idóneo, pero lo han cambiado porque de esta forma ya lo ponen ya pueden comprobar y ya pueden sacar datos a lo largo de esta temporada. El monoplaza de 2024 no es un cambio enorme en comparación con en 2023. Van a cambiar ciertas cosas, ciertos cambios reglamentarios, pero no es un cambio enorme. Entonces lo que tengas este año va a ser una base. Pues esos ya lo han puesto en prueba, Mercedes en pista, este cambio de concepto, y realmente les ha salido bien. Pues a partir de aquí siguen desarrollando. Ya sabemos que en Silverstone, lo ha comentado Toto Wolff, van a traer mejoras. Pues de esta forma siguen probando esas mejoras, siguen teniendo una mejor base, y para el final de temporada va a ser más de lo mismo. Porque sigue diciendo, y esto nos lo comenta, dice: estamos seguros de que necesitamos algunas mejoras en este coche para ser realmente competitivos. El estado del desarrollo de este coche ya es historia para nosotros, es la base para los próximos pasos. Lo que os digo, no van a centrarse en conseguir el rendimiento exacto mejor posible para este año. No es mejorar para este año, es mejorar para el siguiente, pero el monoplaza sigue mejorando. Así que eso es lo que nos comenta James Allison al respecto sobre este W14 y sobre el desarrollo del mismo. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre una rectificación que ha dado Helmut Marko en el día de hoy. ¿Qué es lo que ha dicho Helmut Marko y qué ha tenido que rectificar? Os pongo en contexto, y ha tenido que rectificar las palabras que dijo recientemente de Daniel Ricciardo. ¿Qué dijo sobre Daniel Ricciardo? ¿Cuáles son estas palabras que ha necesitado salir a rectificar? Pues sobre todo, para empezar, confirmó un test privado con Pirelli para hacer las comprobaciones de los neumáticos de la próxima temporada, algo muy similar a lo que hizo Ferrari y lo que hizo Mercedes, lo hicieron conjuntamente en el circuito de España, en el circuito de Barcelona, la semana siguiente del Gran Premio de España. Allí estuvieron haciendo esos test de Pirelli. Pues Daniel Ricciardo va a hacer unos test de Pirelli en Silverstone. Esto se confirmó, y las palabras que ha tenido que salir a rectificar es que en ese momento, cuando lo llegó a confirmar, lo que había dicho anteriormente, hablaba acerca de Checo, hablaba acerca del bajo rendimiento que había tenido en estas últimas carreras, y hablaba de que había que observar a otros pilotos, que había que centrarse también, no solo centrarse en Checo, sino estar atento por si acaso otro tipo de pilotos. Y llegó a confirmar, en ese momento, después de decir eso, confirmó que Ricciardo iba a hacer un test con Red Bull, porque lo que le dijo es: Ricciardo va a hacer un test con Pirelli de los neumáticos subido al Red Bull de esta misma temporada, y va a ser interesante ver el rendimiento que tiene, porque es una opción. Por eso lo dijo Helmut Marko, y ahora ha tenido que salir a matizar esas palabras. Pues bueno, ¿qué es lo que ha dicho textualmente Helmut Marko al respecto sobre Daniel Ricciardo y sobre estas palabras? Lo que ha dicho es que han sido sacadas de contexto. Ha descartado de esta forma una posible llegada de Daniel Ricciardo a Red Bull, que lo que no se habla es de Ricciardo a Red Bull. Quiero decir, no se habla de que Ricciardo vaya a llegar a la próxima temporada a Red Bull, pero sí que se habla de otro equipo en el cual ahora vamos a comentar. Se habla de que llega a Alfa Tauri. Ahora vamos a hablar sobre Alfa Tauri, también sobre el piloto al que sustituiría. Pero se habla sobre esto, pero bueno, comenta que han sido sacadas de contexto. No sé qué puedes sacar de contexto cuando estás hablando mal sobre Checo, cuando estás diciendo que lleva malas carreras, que es así, si no estoy diciendo que no, digo que al final está hablando mal de Checo porque está diciendo que ha tenido malas carreras y demás, y sueltas que hay que observar a otros pilotos, y luego dices: Ricciardo va a hacer un test con los neumáticos Pirelli del próximo año con el Red Bull de esta temporada y va a ser interesante observarlo. Si dices eso, justamente después de decir lo de que si Checo estaba a un bajo nivel y que había que mirar otras opciones, pues desde luego que no es sacar de contexto. Por lo menos creo que en ese sentido es más que, si no quería decir exactamente eso, si no quería decir lo que se está diciendo al respecto, al final es que te has explicado mal, porque las palabras están bastante claras, no deja nada entre líneas. Dice: hay que mirar otros pilotos, y seguidamente Ricciardo va a hacer un test con Red Bull, habrá que observarlo.
Eso es lo que dice Helmut Marko, que ha tenido que salir a desmentirlo, pero bueno, que no se habla de que vaya a sustituir a Checo, por lo menos no para este año, porque lo que se dice es que podría llegar a subir la próxima temporada a AlphaTauri, en sustitución de Nyck de Vries, de quien ahora hablamos, y ya ahí intentar mostrar su valía, demostrando que realmente merece un asiento en la Fórmula 1 para la próxima temporada y realmente merece el asiento de Red Bull para ya 2025. Eso es lo que ha comentado, eso es lo que se está comentando sobre Daniel Ricciardo. Esto se ha comentado en la propia web de la Fórmula 1, que en este canal os lo tratamos, y a quien sustituiría es a Nyck de Vries, un Nyck de Vries que ya sabemos que incluso el propio Helmut Marko le llegó a dar un ultimátum público muy recientemente, porque lo hemos traído en este canal. Esta misma última semana ha salido un podcast en el que habla Helmut Marko, en el que llega a decir textualmente que incluso, por ejemplo, Christian Horner no quería a Nyck de Vries, no era un gran fan de Nyck de Vries, y va y dice Helmut Marko que tenía razón Christian Horner, en sentido cuando después de decir que no era un gran fan de Nyck de Vries, que no les gustaba como piloto, dice que al final tenía razón. O sea, que fíjate lo que llega a decir. Entonces Nyck de Vries está ahí un poco en el limbo. Ya hemos visto, por ejemplo, también a gente como Franz Tost, que es ahora mismo el jefe del equipo AlphaTauri, aunque para final de temporada va a dejar de serlo, para el próximo año. Ya le hemos visto decir que en repetidas ocasiones, y lo dice mucho después de lo que ha ocurrido con Nyck de Vries, para recordar que Nyck de Vries todavía necesita tiempo, lo que comenta es que necesitan los pilotos que llegan nuevos a la Fórmula 1 alrededor de 3 años. Hay gente que luego esto lo compara con decir, oye, Verstappen al segundo año ganó una carrera, le subieron a Red Bull, Charles Leclerc más de lo mismo, al segundo año ya consiguió ganar carreras y le habían subido a Ferrari. Es que esos casos son extraordinarios, no es lo habitual en ese sentido, también te diría. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Nyck de Vries, no? Que al final pues está en ese limbo. Pues ha salido Yuki Tsunoda a hablar acerca de él, y lo que ha comentado es que necesita aumentar sus esfuerzos para conseguir y aunar fuerzas para conseguir guardar este asiento que tiene en AlphaTauri, y sobre todo lo que comenta es que se ha comparado un poco con su propio caso, que sabemos que Yuki Tsunoda este año está haciendo lo espectacular. Normalmente, salvo por ejemplo Mónaco, que sí que tuvo un problema, pero fue problema de AlphaTauri, que ya lo explicamos aquí, porque le instaron a que intentara hacer X, que fue intentar frenar más tarde pese a que estaba toda la lluvia. Al final les hizo caso y se fue largo por hacerles caso. Entonces fue problema de AlphaTauri. Más allá de ahí, ha quedado siempre por delante de Nyck de Vries, y como mínimo había quedado un décimo hasta este último ya Gran Premio de Canadá, donde sí que ha quedado en una peor posición. Yuki Tsunoda, que es el único piloto de AlphaTauri que reúne puntos, está haciendo un año espectacular. Como estoy diciendo, los dos últimos años no fueron tan bien, los dos últimos anteriores no fueron tan bien, e incluso Yuki Tsunoda mantuvo su asiento esta temporada porque Gasly se marchaba. AlphaTauri lo que quería era cambiarle, AlphaTauri lo que quería era no usar más a Yuki Tsunoda. Vamos, es que eso está bastante claro, porque a principios de temporada renovaron únicamente a Pierre Gasly. Yuki Tsunoda fue renovado a final de año, cuando ya se anunció que Gasly no seguía. Entonces Yuki Tsunoda estaba ahí en el limbo y se ha comparado consigo mismo. Comenta que no es el mismo caso, sobre todo porque cree que en ese sentido con él Red Bull tuvo más paciencia también por donde venía. Recordemos que al final, bueno, lo va a explicar él, pero al final Yuki Tsunoda llegaba de Fórmula 2, pero es que era su primer año en Fórmula 2 y anteriormente había estado corriendo en Japón. Entonces era la primera vez que corría en este tipo de competiciones, que son bastante diferentes, y en ese sentido lo que él cree es que Red Bull tuvo más paciencia debido a eso. Lo que dice es una situación muy diferente. No fue solo por mi razón, y obviamente ellos sabían que no era solo mi problema. Era mi tercer año aquí. Hace 2 años estaba en Japón, es decir, él llegó a la Fórmula 1, anteriormente había estado en la Fórmula 2, anteriormente había estado en Japón prácticamente. Entonces, prácticamente llegó de Japón, le pusieron en Fórmula 2 y luego acabó subiendo a Fórmula 1 prácticamente como si fuera año tras año. Entonces, al final, en ese sentido era bastante complicado. Dice, así que me sentí bien el salto a la Fórmula 1 después de los 2 años aquí, pero sabiendo que necesitaba más experiencia, pero al mismo tiempo mostrando consistencia en mi ritmo vuelta a vuelta. Quizás en carrera no lo conseguía, pero al menos pude demostrar que tenía ritmo y que no solo era mi problema. Es decir, que comenta, y eso sí que es verdad, que había ciertos destellos de repente de Yuki Tsunoda donde, sobre todo 2022, creo que es incluso peor año que 2021, donde al final porque es tu primer año, pues te esperas ciertos problemas. 2022 fue peor año, pero en 2021 sí que hubo ciertos destellos. Y ya lo que comenta sobre Nyck de Vries es: Nyck ya está mostrando un buen ritmo tanto en entrenamientos y en algunas clasificaciones. Simplemente ha tenido mala suerte porque ahora mismo no estamos con el coche más rápido, así que es difícil conseguir buenos resultados y mostrar un buen rendimiento. Eso es lo que habla Yuki Tsunoda, pero aquí ya entra el debate de siempre. ¿Tsunoda lleva el AlphaTauri más arriba que de Vries porque
Tsunoda tiene más experiencia, tiene más ritmo, Tsunoda es más rápido, Tsunoda es mejor piloto, o está mejor adaptado, no quiero decir eso, pero lo lleva Tsunoda a ese punto porque Tsunoda consigue llevarlo a ese punto, pero por piloto, o es que el AlphaTauri está para llevarlo al nivel que está Tsunoda. Ahí está ese debate. Viendo este cambio de rendimiento, te diría que obviamente parte de llevarlo hasta ese punto es gracias a Tsunoda, pero posiblemente tiene más culpa de Brice del bajo rendimiento con el AlphaTauri que culpa Tsunoda del buen rendimiento con el AlphaTauri. Son dos polos bastante extremos. De Vries queda mucho más atrasado que Yuki Tsunoda y es lo que diría. Yo diría que es más culpa de Vries quedar en posiciones tan bajas y quedar a tanta distancia de su compañero que de Tsunoda quedar en esas posiciones tan altas que realmente... Obviamente él hace que quede mejor ese AlphaTauri de lo que a lo mejor podría quedar como máximo porque está rindiendo muy bien, pero también el monoplaza está para ponerlo en ese punto. Entonces yo diría que creo que es por eso, aún así que desde luego la temporada está siendo complicada y Nick de Vries también necesita adaptación. Yo no estoy echándole en cara a lo mejor a de Vries o yo no quiero que lo echen, simplemente estoy diciendo, matizando las palabras que ha dicho Yuki Tsunoda. Así que bueno, esto ya ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Esto ha sido todo por este vídeo. Mañana tenemos un día muy interesante. Haremos un vídeo previo a los entrenamientos libres. Luego tendremos vídeo de los entrenamientos libres. Tendremos vídeo de la clasificación. Va a ser un día espectacular en el Gran Premio de Austria ya desde el viernes. Así que no os perdáis nada, que tenemos muchísimas cosas de las que comentaros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Dar un like y suscribiros si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.